Vasculitis. La vasculitis es un proceso anatomoclínico caracterizado por la inflamación y la lesión de los vasos sanguíneos. Esta se caracteriza por la afectación de la luz vascular y ello se asocia a una isquemia de los tejidos del vaso implicado. En este proceso se puede dar lugar a un amplio y heterogéneo grupo de síndromes vasculíticos, entre los cuales están clasificados por la clase, el calibre y la localización del vaso. Epidemiológicamente, la incidencia anual es variable entre los casos de las vasculitis. Se estima que se presentan anualmente 30 casos por millón hasta 45 casos por millón. Su frecuencia es equivalente entre los sexos y el límite de edad puede ser muy amplio, desde los 5 años hasta los 93 años, con una edad media de los 48.5 años. Este puede afectar tanto a niños como a adultos, siendo este último grupo los más afectados. En cuanto a la etiología, según su extensión anatómica, las vasculitis pueden estar asociadas a un proceso multisistémico o bien a un fenómeno localizado a un aparato o un sistema. Este puede estar asociado a procesos infecciosos como las bacterias, entre ellas los estafilococos, streptococcus, salmonella, yersinia y micobacterias. Entre los virus, como el virus de la hepatitis A, B y C, el citomegalovirus, VIH, varicela zoster y parvovirus. Entre las espiroquetas se encuentra el treponema pálido y la borrelia burgdorferi. Y entre los hongos, la nocardia, el aspergillus y los criptococos. Esto también puede estar asociado a procesos malignos y asociados a drogas u otros antígenos exógenos. Y también puede ser secundaria a conectivopatías y a las vasculitis idiopáticas. En cuanto a la fisiopatología, en general se presume que casi todos los síndromes vasculíticos intervienen en los mecanismos inmunopatológicos que se producen por la reacción a ciertos estímulos antigénicos. No obstante, las pruebas que respaldan esta hipótesis no están confirmadas a ciencia cierta. Además, se desconoce la razón por la cual algunos individuos desarrollan vasculitis como reacción a ciertos estímulos antigénicos y otros no. Esto viene a estar condicionado por diferentes factores, como la predisposición genética, el contacto ambiental y el mecanismo de la respuesta reguladora e inmunitaria a ciertos antígenos. En cuanto a la formación de inmunocomplejos patógenos, el mecanismo comúnmente aceptado en las vasculitis es el depósito de complejos inmunitarios en las paredes de los vasos. Los inmunocomplejos circulantes no tienen que depositarse obligatoriamente en las paredes de los vasos sanguíneos y acompañarse inmediatamente de una vasculitis. Para ello existen individuos que desarrollan una vasculitis y no necesariamente tienen en la circulación los inmunocomplejos ni están adheridas a las paredes de los vasos. Las vasculitis mediadas por complejos inmunes circulantes se forman por complejos antígeno-anticuerpos como una producción excesiva de antígenos. Esto lo que conlleva es a causar un aumento de la permeabilidad como consecuencia de la acción de las sustancias vasoactivas del tipo histamina, bradicinina y leucotrieno, entre otras. Estas son liberadas por las plaquetas o por los mastocitos. Esto se obtiene como resultado del depósito de los complejos inmunes que se activan con los factores del complemento. Como uno de ellos es fundamental, el factor de la fracción C5A, que es un efecto quimiotáctico intenso para los neutrófilos. Estos infiltran las paredes de los vasos y fagocitan los complejos inmunes y liberan las enzimas intracitoplasmáticas y lesionan la pared del vaso. Este proceso implica una disminución de la luz del vaso, afectado como consiguiente de una isquemia tisular. En cuanto a la clasificación, las causas de los diferentes tipos de vasculitis se desconocen, pero para ello existe una clasificación que los categoriza como de acuerdo a la afectación del vaso, el calibre y la localización. Otra clasificación que existe es de los síndromes vasculares o vasculíticos primarios y secundarios. Entre los primarios se encuentran la granulomatosis de Wegener, síndrome de Church-Strauss, la poliartritis nodosa, la poliangitis microscópica, la arteritis de Takayasu, la púrpura de Schörling-Enoch, las vasculitis cutáneas idiopáticas, la crioglobulinemia mixta esencial, el síndrome de Behçet, las vasculitis aisladas del sistema nervioso central, el síndrome de Coigan y las enfermedades de Kawasaki.
Entre los síndromes vasculíticos secundarios se encuentran la enfermedad del suero y las vasculitis acompañadas de otras enfermedades primarias, de infecciones, de cáncer o de enfermedades reumáticas. De todas las clasificaciones que existen, la más aceptada es la clasificación de Chapel-Hill, que esta fue publicada en el año 1994 y tuvo una revisión y corrección en el año 2012. Esta clasifica las vasculitis en 3 grandes grupos, como son las vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos y de pequeños vasos. En cuanto a las vasculitis de grandes vasos, esta se refiere a la aorta y sus ramas principales, o aquellas que van a las principales partes del cuerpo, como son las extremidades y el cuello y la cabeza. Entre ellas se destacan las arteritis de Takayasu, que es una inflamación granulomatosa de la aorta y sus ramas principales. Esto ocurre generalmente en menores de 50 años. Entre la arteritis de células gigantes, esta es una arteritis granulomatosa de la aorta y de las ramas principales, especialmente de las ramas extracraneales de la carótida. Esta tiene un compromiso frecuente con la arteria temporal y ocurre en mayores de 50 años. Esta está asociada con la polimialgia reumática. En cuanto a la vasculitis de medianos vasos, esta se refiere a las arterias viscerales, como las arterias renales, hepáticas, la coronaria y las mesentéricas. En ella destaca la poliarteritis nodosa, que es una inflamación necrosante de las arterias medianas o pequeñas. Estas se presentan sin vasculitis en las arteriolas y en los capilares o en las vénulas. Esta no presenta glomerulonefritis. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad de arterias grandes, medianas o de pequeños vasos. Está asociada a un síndrome adenomucoso. Tiene un compromiso frecuente con las arterias coronarias y tiene un posible también compromiso con la aorta y sus venas. Esta habitualmente se presenta en niños. En cuanto a la vasculitis de pequeños vasos, esto se refiere a los capilares, arteriolas y raíces arteriales distales intraparenquimatosas que conectan con las arteriolas. En ella destaca la granulomatosis de Wegener, que es una inflamación granulomatosa que afecta directamente el tracto respiratorio, y es una vasculitis necrosante de vasos pequeños y medianos. En esta frecuentemente hay glomerulonefritis necrosante. El síndrome de Church-Strauss es una inflamación granulomatosa rica en eosinófilos que afecta el tracto respiratorio. Esta es una vasculitis necrosante de vasos pequeños a medianos. Esta está asociada al asma y a la eosinofilia. La panartritis microscópica es una vasculitis necrosante pauciinmune de pequeños vasos. Tiene una posible asociación con las arterias pequeñas y medianas. Esta es muy frecuente. Hay una glomerulonefritis necrosante y también es frecuente o muy frecuente que exista una capilaritis pulmonar. En la púrpura de Schörlein-Enoch es una vasculitis de depósitos ricos en inmunoglobulina A que se encuentra en los pequeños vasos. Tiene un compromiso generalmente o típico con la piel y el tracto digestivo y los glomérulos. Esta está asociada con las artralgias y las artritis. La vasculitis crioglobulinémica es una vasculitis con depósitos de crioglobulinas en vasos pequeños. Esta está asociada en esencial a las crioglobulinas del suero. Frecuentemente tiene un compromiso cutáneo y glomerular. La angeitis leucocitoclástica cutánea. Esta se presenta como una púrpura palpable y lesiones de urticaria. Esta puede ser idiopática en más del 50% de los casos y también puede ser secundaria a infecciones o a fármacos, como es en el caso del tratamiento de la antituberculosis, y también puede estar relacionada con enfermedades vasculares del colágeno o neoplasias. En cuanto a las manifestaciones clínicas, todos estos síndromes vasculíticos tienen características muy particulares para sus manifestaciones clínicas, pero generalmente manifiestan signos y síntomas como fiebre mayor a 38 grados centígrados, cefalea, sudores nocturnos, astenia, anorexia, erupción cutánea, pérdida de peso, artralgia y artritis. Estos síndromes también se pueden presentar como una disfunción orgánica o como un síndrome clínico específico.
Entre ellos, a nivel pulmonar, pueden presentar una hemorragia alveolar difusa con nódulos y cavitación, síndrome del pulmón-riñón, de una enfermedad obstructiva de la vía aérea y eosinofilia o una fibrosis pulmonar. A nivel de cabeza y cuello pueden presentar una sinusitis recurrente, úlceras o necrosis nasal, otitis recurrentes, escleritis, epiescleritis o uveitis. También pueden presentar úlceras orales. A nivel renal puede presentarse o generalmente presentan glomerulonefritis aguda o rápidamente es progresiva. Insuficiencia renal aguda, una masa o un infarto renal. A nivel del sistema nervioso pueden presentar una neuropatía periférica que usualmente es asimétrica, meningitis o lesión focal del sistema nervioso central. A nivel cutáneo se presenta la púrpura palpable, un lívido reticulares, la urticaria, úlceras o nódulos. En cuanto al diagnóstico, cuando se tiene una sospecha de una vasculitis, el análisis inicial debe ser un hemograma completo con diferencial. Este debe venir acompañado de un panel metabólico con creatinina sérica y transaminasa. También un parcial de orina y los marcadores inflamatorios, es decir, la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Una biopsia y los marcadores inmunológicos es recomendado en la vasculitis de pequeños vasos. La arteriografía es recomendada en las vasculitis de medianos vasos y la tomografía y la resonancia magnética contrastada en las arteritis de Takaysu. Cuando se sospeche de una vasculitis de pequeños vasos, también es recomendable solicitar los anticuerpos ANCA o que son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Y también adicional a esto se pueden solicitar las pruebas infecciosas como para el sífilis, es decir, el VDRL, y las pruebas anticuerpos contra virus de la hepatitis B y C. Las crioglobulinemas con complemento sérico. En cuanto al tratamiento, la intensidad del tratamiento en pacientes con vasculitis puede guiarse por la actividad de la enfermedad y adaptarse al tipo de esta. Como por ejemplo en la arteritis de células gigantes, esta responde muy bien a las dosis de glucocorticoides, pero en el caso de la granulomatosis de Wegener, esta necesitan de un agente adicional como el rituximab, la ciclofosfamida o el metrotexate. La profilaxis contra gérmenes oportunistas, en particular el de la neumocitis neumonía, constituye una parte importante de los regímenes terapéuticos contra la vasculitis. Un error común es tratar a los pacientes con altas dosis de agentes inmunosupresores por un gran tiempo o por un tiempo prolongado. En el caso del rituximab, este está reemplazando a la ciclofosfamida como fármaco de elección para algunas formas de vasculitis, especialmente para estas que son las formas más graves de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Desafortunadamente, los tratamientos empleados contra las vasculitis tienen un gran potencial tóxico, por lo que es necesario someter al paciente a un régimen de revisión de la médula ósea y de la función renal y hepática.